Bien, buenas tardes a todos mis hermanos de la Iglesia de la Línea. Como vuestro pastor, nuestro hermano Joaquín, me invitó a compartir con vosotros este día glorioso de ayunos y de un poquito de conocimiento de la palabra, pues eso es nuestra vida y es lo que Dios nos demanda. Nutrirnos de su presencia. El ayuno es un buen instrumento para dominar los sentimientos de la carne y dominar todos nuestros sentidos, purificarnos delante del Señor. Y la instrucción de la palabra, pues, es el complemento perfecto. Bien, y yo en esta tarde, pues con mucho orgullo y contento de que me hayáis invitado, pues como decía nuestro hermano, pues aquí estoy para compartiros un poquito de la palabra del Señor, un breve estudio, ¿verdad? Porque la verdad es que cuando te metes en la palabra y confeccionar un estudio hay que tener un equilibrio de tiempo para no ser muy cansino, ser ameno y que el pueblo entienda lo que se dice. Eso es lo primordial que debemos de tener los que predicamos la palabra. Por lo tanto, en esta tarde, pues voy a intentar, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, a que el Señor ponga el broche de esta mañana tan preciosa que estáis participando en la iglesia, y quisiera, pues eso, sencillamente dejarme llevar por el Espíritu y traer lo justo que Dios quiere que escuchéis, ¿de acuerdo? Bien, pues estuve hablando con nuestro hermano, con vuestro pastor, y le pregunté qué tipo de enseñanza os apetece y tal, y me dijo lo que usted diga, lo que usted sienta. Digo, bueno, pues en estos momentos lo mejor es predicar un poquito de la fe, ¿verdad, hermanos? Estamos pasándolo bastante mal y gracias a Dios que somos hijos de Dios y tenemos la fe de Dios en nuestras vidas y los frutos del Espíritu Santo, los cuales podemos tirar mano de ellos. No somos iguales que los que no conocen a Dios, pobrecitos. Nosotros somos hijos de Dios y por muchas pruebas y tribulaciones que vengan a nuestras vidas, lo único que consiguen las pruebas y las tribulaciones es perfeccionarnos más para el Señor, amar más a Dios, desengañarnos más del mundo y que nuestra fe crezca para esperar la buena aventuranza de nuestra remisión eterna delante de su presencia. Por lo tanto, voy a traer un poquito de... El tema es la fe. ¿De acuerdo? Espero en esta tarde haceros bien. Voy a leer un pasaje del libro de Santiago, por supuesto, que es un libro que nos habla mucho de la fe y nos enseña muchísimo. Entonces voy a leer unos versos y de ahí vamos a extraer una enseñanza, ¿de acuerdo? Bien, voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bien, pues como veis, vamos a leer la carta de Santiago en el primer capítulo. Vamos a empezar por el principio. Y os voy a leer del capítulo 1, pues una porción de la palabra que nos habla justamente de la prueba de la fe y el propósito de la misma prueba de la fe. ¿De acuerdo? Vamos a leer el verso, del verso 1 hasta el 12. Bien, dice así en la Biblia. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada
por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga esto, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura y su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué bonito. Gloria al Señor. Palabra preciosa, hermanos. Bien, aquí, como veis, hay muchísimo material, entonces no se puede predicar de los 12 versos, sino que voy a dar una pequeña relación y luego me voy a centrar en una porción precisa de la Biblia, ¿vale? Porque si no estaríamos muchísimo tiempo y no, plan, voy a estar un tiempo prudente, ¿vale? Pero si predicamos los 12 versos y hacemos una exégesis a los 12 versos, necesitaríamos una semana. Bien, os voy a dar una pequeña presentación de los distintos apartados que contiene la enseñanza de estos 12 versos, ¿de acuerdo? En los versos del 1 al 4, ahí vemos, del 1 al 4, nos enseña la Biblia que consideremos las pruebas de nuestra fe como instrumentos para producir madurez de carácter. Por eso deben soportarse con gozo y paciencia. Aleluya. Luego vemos del verso 5 al 8, en esas porciones de los 3 versos, del 5 al 8, nos enseña la palabra que la fe viva apela a la sabiduría divina en medio de las pruebas por medio de la oración. Luego vemos en el verso 9 al 10, ahí nos enseña que la fe viva, tanto en el pobre como en el rico, produce una actitud correcta frente a las pruebas, que no hay diferencia de pobre ni de rico. Cuando vienen las pruebas le afectan a todos por igual y el que está con Dios tiene una misma actitud, ya tenga o no tenga. Y ya en el verso 12, el final, nos enseña que la fe viva ayuda al creyente a resistir la prueba porque anticipa las bendiciones de Dios. Bien, como habéis visto, en estos 4 apartados que he hecho habría un estudio para cada parte. Entonces solo voy a dar uno, por supuesto, y nos vamos a centrar en el primer verso del 1 al 4. Y ahí nos enseña que consideremos las pruebas de nuestra fe como instrumentos para producir madurez de carácter. Por eso, dice el verso 2, que deben de soportarse con gozo. Gloria a Dios, hermanos. Bien, antes de empezar con la materia, os voy a hacer una pequeña introducción de quién es Santiago. Me imagino que todos lo sabéis, pero es lícito que primero dé una pequeña referencia del verso 1. El verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Bien, como todos sabéis, me imagino que Santiago era el hermano carnal del Señor. Y Santiago no creía que su hermano era el Mesías, precisamente porque en ningún momento el Señor, hasta que no inauguró su ministerio, no hizo ninguna señal de divinidad. Él era el primogénito en la casa de María y de José, y se comportaba como tal y no hacía ninguna demostración de su divinidad. Entonces, claro, Santiago, que es hermano del Señor, no creció con él viendo señales y por lo tanto no creía que el Señor era que nuestro Señor era el Hijo de Dios, que era el Mesías prometido, que era divino de su procedencia. Entonces, claro, hasta que el Señor no murió y resucitó, dice la Biblia que se le apareció el Señor resucitado a más de 500 y que por último se le apareció a él, a su hermano. Y cuando su hermano vio entonces que
que había muerto y había resucitado, entonces Santiago se convirtió plenamente de ver a su hermano Jesús muerto, resucitado y allí predicándole la salvación. Ya no tuvo más remedio que cambiar su forma de pensar, porque la evidencia de la resurrección del Señor le había quitado todas las dudas que podía tener. Y es que, claro, ahí ya vemos que ya dice, el mismo Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya no era su hermano, sino que él era su rey y él era su siervo. Se convirtió en su siervo. Claro, la resurrección del Hijo de Dios acabó con las dudas de Santiago, su hermano, porque justamente la resurrección de Cristo es la vida de nuestra fe. Tenemos una fe viva. ¿Por qué está viva? Porque Cristo está vivo. Entonces, claro, ahí vemos como ya Santiago se convierte en el siervo del Señor. ¿Por qué? Porque ya las dudas se fueron cuando lo vieron resucitado. Esta es nuestra fe. Tenemos una fe viva, depositada en un Cristo vivo, que resucitó de entre los muertos y tiene poder. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Entonces, claro, ahí vemos el consejo, porque Santiago, desde que se convierte, luego se constituye fue el primer pastor que hubo en Jerusalén. Fue Santiago, precisamente. Y entonces, ahora en el verso 2, Santiago se dirige a los que estaban en la iglesia de Jerusalén y les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque en el verso 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Qué ocurrió? Pues que, como bien sabéis, en el año 70 Jerusalén fue destruida, todo el templo, y se perseguía a los cristianos a muerte. Entonces todos los que se convirtieron al Señor salieron huyendo, se dispersaron, todos los judíos que habían aceptado al Señor. Entonces, claro, están dispersados, están huyendo con amenaza de muerte. Cuidado, que no era cualquier cosa. Sabían que corrían peligro de muerte por su fe en Cristo. Entonces, claro, el apóstol Santiago lo que hace como pastor es decirle y aconsejarle a sus ovejas, a los hermanos que están esparcidos por ahí, y dice algo llamativo y algo que es la base de la enseñanza en esta mañana. Dice, Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, os saludo. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bendito sea el Señor, hermano. Claro, ahí estaban huyendo, amenazados de muerte, y ahora su pastor les dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, hermano. ¿Cómo se entiende esto? Pues porque, claro, repito, la prueba de nuestra fe, aunque sea con amenazas de muerte, aunque estemos en la situación que tenemos, aunque estemos confinados, aunque estemos viendo familiares enfermarse, aunque veamos gente querida que parte con el Señor, aunque veamos esta situación, aunque no podamos congregarnos, aunque estemos como estamos, esto lo único que va a producir en nosotros es perfección de nuestro carácter, es aumentar nuestra fe. Todo lo que le acontece a un cristiano es para bien. Por eso por eso Santiago le dice a sus feligreses, gozaos, porque cuando resistáis la prueba, cuando paséis la prueba, vais a ser mejores para el Señor, vais a estar más perfeccionados. Y en esta mañana os animo, hermanos, lo que nos acontezca a los hijos de Dios, siempre de la mano de Dios, siempre sujetos a Dios, es para perfección, es para subir un escalón más en la fe, es para que nuestro carácter madure en la presencia de Dios. Nosotros vivimos en este mundo y padecemos las cosas igual que todo el mundo, hermanos, pero hay una diferencia. El que no conoce a Cristo, las pandemias lo destrozan, los problemas lo destrozan. A nosotros todo lo contrario. Nosotros nos aumenta la fe y lo que hace es producir en nosotros una madurez, una perfección espiritual. Mi alma lo alaba para siempre. Ese es nuestro Dios, hermanos. Bien, no quiero emocionarme porque ya os he presentado el concepto de la enseñanza y el motivo de la palabra gozaos cuando os halléis en diversas pruebas.
pero ahora vamos a desmenuzar un poquito, ¿vale? Cuando dice el texto, dice, hermanos míos, tened, aquí vemos que la palabra tened, justamente lo que está haciendo el Señor aquí es, como Pablo, o sea, perdón, el apóstol, lo que está haciendo aquí es demostrarnos que tendríamos que reflexionar, dice, tened, eso nos habla de reflexionar, de reconocer, de pensar en la situación. Cuando viene una prueba, reflexionamos, pensamos, reconocemos, y ahí también nos da a entender que tenemos que tener esa actitud. Dice, tener, o sea, pensar, reaccionar, reconocer que las pruebas tenéis que tener una actitud y no otra. El apóstol Pablo lo que nos está es demandando, nos está diciendo que tenemos que entender que esa prueba no nos puede desesperar, no nos puede desanimar, no nos puede atemorizar, que tenemos que tener en cuenta que la prueba está ahí y como algo que nos va a hacer bien, no podemos ni rechazarla, ni salir huyendo, ni rebelarnos. Que tenemos que tener en cuenta que si la prueba está ahí, viene y nosotros la aceptamos con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando pasemos esa prueba vamos a ser mejores para Dios y para todo el mundo. Vamos a madurar en el carácter cristiano. Por eso dice, tened, está diciendo, reconocerla, examinarla, tenerla como que está ahí, que hay que actuar, que no podemos salir huyendo, que no nos podemos rebelar, que no nos podemos amedrentar. Gloria al Señor, hermano. Esa es la actitud de un cristiano. Reconocerla, la prueba, tenerla en cuenta, analizarla y luego decirle, bien, ya que estás aquí, voy a pasar en el nombre de Jesús la prueba para el beneficio de mi vida. Gloria a Dios. Luego hay cuando dice sumo gozo, atención, nos está hablando de un gozo máximo, sumo gozo, de un gozo máximo, sin mezclas. Es un gozo, un regocijo, es un honor. Tenemos que pensar cuando vengan las pruebas y decir, ay Señor, y ahora, no, no, cuando vengan las pruebas, estamos reconociéndolas, sabemos que es algo que está ahí y tenemos que tener que la prueba vamos a pensar en lo que cuando salgamos de la prueba. Las pruebas atemorizan, hermanos, no nos engañemos. Las pruebas, pero no podemos caer en ese temor, porque entonces vamos a salir huyendo. No podemos caer en enfadarnos, en rebelarnos, ¿por qué nos pasa esto? No, la prueba está ahí, hay que reconocerla, pero luego no hay que pensar en ese problema que vamos a tener, sino cuando pasemos la prueba vamos a ser mejores. Y ese es el gozo que debemos de sentir, que nos ayuda a pasar la prueba. Gloria al Señor. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuándo hay que tener esa actitud de valentía y decir, no, esta prueba me va a fortalecer y me va a perfeccionar? ¿Cuándo hay que tener esa actitud? Cuando estás en la prueba, cuando viene la prueba, cuando estás metido a ella. Siempre, siempre hay que tener esa actitud. Si no se tiene esa actitud de saber que al final de la prueba vamos a salir victoriosos, te va a asustar el diablo, que Dios los reprenda. Te va a atemorizar tus pensamientos, que no son buenos, que son de la carne. Por lo tanto, esa actitud hay que tenerla cuando viene, en el momento. Estás ahí, te reconozco, estoy metido en la prueba, levanto mi cabeza y le pido al Señor que me dé capacidad para pasar la prueba, y eso va a ser un gozo y ver al Señor actuar en mi vida. Gloria a Dios. Fuera los temores, fuera las dudas. Regocijémonos, cambiemos de actitud en el nombre de Cristo. Luego hay una palabra aquí tremenda. Dice, tener por sumo gozo cuando, en el momento, y dice, cuando os halléis. Aleluya. Cuando dice cuando os halléis, esto nos está hablando de que las pruebas no avisan. Tener por sumo gozo cuando os encontréis, cuando os halléis. Es decir, es como si te encontraras algo que no sabes que te lo vas a encontrar y te lo encuentras en el camino. Las pruebas no avisan de ninguna manera, ¿eh? Se presentan y te encuentras con ellos a lo largo de la vida. Se imponen las pruebas. Quieras o no quieras, vienen. Te las encuentras de repente.
Unas son más fuertes que otras, por supuesto, pero no dejan de venir. Se va una y cuando menos te lo esperas viene otra. ¿Por qué? Porque ni las buscas ni nada. Es que resulta que las pruebas vienen sin buscarlas, te vienen solas. Cuando os encontréis, cuando os halléis, vienen sin avisar. ¿Quién se iba a pensar, hermanos, que íbamos a estar eh, aquí en la casa 10 meses que llevamos ya, desde marzo? ¿Quién se iba a imaginar este coronavirus? ¿Quién se iba a esperar esto, hermano? Las pruebas de la vida vienen sin avisar. Por eso, cada vez que venga una prueba, tenemos que tener en cuenta que no es, como dice la Biblia, cuando os halléis en diversas pruebas, que no va a ser la única, que la vida es una vida que tenemos que vivir gracias a Dios que tenemos a Dios, que sabemos que van a venir muchas pruebas durante toda la vida, pero que el Señor está en cada una de ellas acompañándonos y perfeccionándonos a través de la prueba. Bendito sea su nombre. Por eso dice, cuando os halléis, que vienen de repente, sin que os deis cuenta, y en diversas pruebas. Cuando dice diversas pruebas, nos está hablando de que no podemos ver que una prueba sola. Cuando viene una prueba, casi siempre y seguro vienen otras detrás. Una prueba no viene sola, un mal no viene solo, eso está claro. ¿De acuerdo? Cuando viene una prueba, le acompañan varias, seguidas. ¿Y por qué dice entonces que sintamos un gozo si vienen tantas? Dios mío, no es una, es que siempre van acompañadas dos o tres. ¿Por qué? Porque justamente como viene, no viene una sola, sino que viene una y luego seguro que esa una lleva dos o tres juntas, eso es lo que está haciendo es desarrollar nuestra paciencia. Cuando tienes una prueba y ves que no te deja y viene otra más seguida y viene otra más seguida, ¿qué está haciendo Dios ahí, hermano? Está perfeccionando nuestra paciencia. Cuanto más sufrimos, más paciencia tenemos para esperar la mano de Dios. No nos rebelamos por muchas pruebas que vengan. Viene una fuerte y a esa le acompañan otras dos o tres, pero esperamos confiados en que se pase la prueba y que no neguemos su nombre, que no salgamos fríos, que no salgamos indiferentes de la prueba, sino que vivamos sometidos, como habéis hecho esta mañana, ayunando, pidiendo al Señor que haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Qué está haciendo Dios con las pruebas? Y más cuando son diversas, que nunca vienen solas, está tratando nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque un carácter maduro, hermano, si no tiene paciencia, ¿cómo va a tener madurez? Persona que no tiene paciencia, hermano, no tiene un carácter acabado, no tiene un carácter perfeccionado. Y lo que Dios quiere es que con las pruebas y diversas, una detrás de otra, lo que nos está diciendo es que te estoy tratando el carácter y para tener carácter primero tienes que tener paciencia. Es que yo no entiendo una fe sin paciencia. Tengo fe, pero luego tienes que tener paciencia para que se cumpla lo que Dios te ha prometido. Luego tienes que tener paciencia para esperar, porque Dios, tú le pides algo al Señor y Dios te lo da cuando Él quiere, el día que quiere y como Él quiere. A Dios no le podemos mandar, el que manda es Él. Por lo tanto hay que tener paciencia, porque a lo mejor le estás pidiendo algo y no se cumple. Y Dios lo que está haciendo ahí es probándote la paciencia, a ver si te enfadas, a ver si somos un hijo caprichoso, a ver si somos un hijo rebelde. Y entonces, a través de no darnos algo, lo que está haciendo es perfeccionar nuestra paciencia. Y cuando Él ve que no nos hemos enfadado, que no nos hemos rebelado, que seguimos esperando, entonces Él, en su misericordia, nos da lo que le hemos pedido. ¿Por qué? Porque Él prefiere un hijo paciente, maduro y no caprichoso, que quiera las cosas al momento y si no se las dan se enfada, como un hijo que caprichoso, que no hay otra palabra mejor para definirlo. Entonces, diversas pruebas, hallaos cuando os encontréis en diversas pruebas, tranquilos, que Dios está tratando nuestra paciencia. Justamente el verso 3 lo resume, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. Ahí hay una palabra que quiero recalcar. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Sabiendo, como está diciendo ahí la Biblia, nos está diciendo el Señor, ya sabéis, nos está hablando que ya sabemos, que ya no es la primera prueba que pasamos, que ya sabemos que con todas las pruebas que hemos pasado, si hemos resistido con paciencia, esa prueba de fe nos ha producido más paciencia. Cuanto más paciencia tienes, tienes más fe y tienes más carácter. Es decir, nos está diciendo el Señor, ya sabéis que las pruebas producen paciencia. Y es que es verdad, hermano. Vamos a ver, vosotros os acordáis de la crisis del 2008 económica. Yo en la crisis del 2007-2008 perdí mi casica que tenía preciosa, que tanto trabajo me costó. Tenía un crédito, tenía una tiendecica y lo perdí todo. Perdí mi casa, la tienda, todo. Me vi en una casa de alquiler y con 4 cositas para ganarme la vida pasando necesidades, hermano. Y estaba bien, ¿eh? Yo ya tengo 62 años y he trabajado mucho. Pues me quedé en la crisis sin nada, hermano. ¿Cuántos gitanicos, cuántas familias se quedaron sin nada? Los tiraron de las casas, económicamente fatal. ¿Cuánto? Eso fue en el 2008. En el 12, en el 13 nos hemos recuperado un poquito de la economía, en el 14 ya estábamos recuperando y ahora mirad lo que ha venido. Ya estamos otra vez en otra crisis, hermano. O sea que ya lo sabemos lo que hay, que esta vida es un traicionera, que el sistema mundial se tiene que hundir, que está mandando el demonio en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando menos te lo esperas, viene una crisis, viene algo terrible que no lo superas, hermano, que te hunden en la desesperación, en la miseria. Claro, porque son pruebas y situaciones que el mundo vive que a nosotros nos afectan. Ellos se desesperan y se matan en una crisis económica y yo no me maté, yo me sirvió para crecer más en el Señor, para asegurarme más en el Señor y para vivir mejor en el Señor y no fiarme de nada ni de nadie, solo de Él. Ya sabemos que hay pruebas y que las pruebas lo que hacen es hacernos bien, hermanos. Mirad, voy a acabar con este punto, pero no puedo dejar de decirlo. No hay prueba más fuerte ni más cruel que la separación de un ser querido. Que se te vaya un ser querido de tu lado, eso no tiene comparación con ninguna prueba económica, ni de virus, ni de nada, hermano. Y sin en cambio, nosotros lo sabemos y no hemos pasado a nuestras propias personas, que ha partido un ser querido, hermanicos, y el Señor nos ha consolado, nos ha secado las lágrimas, y al final hemos sentido su paz que sobreabunda todo conocimiento. Nos hemos levantado, nos hemos incorporado y vestidos de negro hemos ido a nuestros culticos y si hemos tenido que predicar, hemos predicado y si hemos tenido que cantar un coro al Señor, hemos cantado y al final Dios nos ha repuesto y nos ha hecho seguir caminando. Eso es una prueba que el que la ha superado ya puede superar todas las pruebas. Y siempre una persona que ha sufrido una pérdida y ha creído y tiene al Señor en su corazón, siempre le perfecciona, es más espiritual, más comprensivo, más misericordioso, es un hombre o una mujer que busca más a Dios. ¿Por qué? Porque está deseando reunirse con sus seres queridos, hermano. Es decir, que la prueba ya la sabemos lo que hay, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso hay que tener esa actitud, no de miedo ni desesperación. Sabemos que las pruebas nos van a perfeccionar. Gloria a su nombre, hermano. Hay algo aquí, para ir acabando, que la misma palabra, la prueba, está en un sentido de probar algo. ¿Qué hace Dios con nuestra fe? La prueba, a través de pruebas, precisamente. ¿Qué está haciendo Dios cuando vienen pruebas a nuestra vida? Está probando nuestra fe. A ver si nuestra fe es genuina, si está depositada en Él, o es una fe mezclada, es una fe que no tiene consistencia, para que lo entendamos mejor. Ya sabéis todos, hermanos, que el oro es de 18 quilates, oro de ley, cuando ha pasado por unos filtros de fuego. El oro se saca de las montañas,
tiene mezclados muchos minerales. ¿Y qué hay que hacer? Hay que convertirlo en líquido a fuego de muchísimos grados. ¿Para qué? Para que pierda las impurezas. Luego se hace un bloque, se hace un bloque de oro, y ese bloque de oro se sella. 18 de ley. ¿Por qué? Porque se le han ido todas las impurezas. ¿De acuerdo? Pues así no es lo mismo con nuestra fe, hermano. Cuando el Señor ve que nuestra fe no es conveniente, lo que hace es mandarnos las pruebas para que nuestra fe, con el fuego de la prueba, se purifique y sea una fe de 18 quilates, sea una fe purificada por el fuego de las pruebas, hermano. Es una fe que nos provoca santidad, es una fe que ha sido purificada por el fuego. No solamente nos perfecciona el carácter, dándonos paciencia, sino que nos perfecciona la fe, quitándonos las impurezas de una fe natural, hermano. Gloria a Dios. Por eso, cuando dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, está hablando de la fe del cristiano. Por lo tanto, tenemos que saber que la fe de los cristianos siempre, atención lo que digo, siempre, continuamente va a ser probada. Durante toda nuestra vida, hermano. Nuestra fe tiene que ser purificada y nuestro carácter tiene que ser perfeccionado, y no hay otro método. Dios utiliza sus instrumentos de trabajo, son las pruebas. Entonces, ¿qué? Olvidaros de que va a pasar este COVID y luego no va a venir más pruebas. No sabemos ni lo que va a venir, hermanos. Entonces siempre tenemos que estar preparados con gozo, no con temores, no con reproches, con gozo, sabiendo que cuanto más suframos y más pruebas vengan, más nos está trabajando y perfeccionando el Señor. ¿Por qué? Porque justamente dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. La palabra produce nos habla de una continuidad de producción, como una factoría, como una fábrica. Produce continuamente. Es decir, que la prueba no cesa hasta que no acabe produciendo paciencia. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando no tenemos paciencia, nos van a venir más pruebas continuas, porque es necesario que la fe tenga paciencia. Hay quien no tiene paciencia y entonces Dios lo que hace es mandarle pruebas cada vez más, y más rápidas y más ligeras, y de diversos colores. ¿Por qué? Porque necesita la fe que produzca paciencia. No se puede desunir. Para tener fe genuina de Dios, también tiene que acompañarle la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, por supuesto. Por eso hay gente que tiene fe, cree en Dios, pero no tiene paciencia para esperar, se desespera, se enfada, no entiende las cosas, quiere las cosas al momento. Y eso no puede ser. Entonces, esa persona recibirá pruebas como todas, pero a ella sabrá cómo tratarla a Dios para que produzca paciencia. Entonces, cuando tengamos esta paciencia que produce justamente la prueba, entonces acabaremos teniendo una fe madura, que justamente es el objetivo de la prueba. ¿Qué? Porque no solo hay que tener un carácter maduro a través de la paciencia, sino que también hay que tener una fe madura, no una fe desesperada, no una fe caprichosa, no una fe que no está basada en nada. O sea, la paciencia que produce nuestra fe nos perfecciona el carácter como cristiano, pero también nos perfecciona la fe, hermano. Mirar si es valiosa la prueba. Por eso ya dice el apóstol, Santiago dice, gozaos porque vais a tener la fe perfeccionada, vais a tener el carácter perfeccionado, vais a crecer en todo. Aprovecharos, es un honor. Por eso, ¿por qué? Porque justamente cuando se habla de paciencia, nosotros tenemos un concepto como negativo. Este es muy, no, es muy paciente, no tiene problema, él no dice nunca nada. Es un hombre muy paciente. Esta persona no te preocupes, si él no molesta. No, es que eso está equivocado. Ese no es el concepto de la palabra paciencia. La palabra paciencia en el griego que está escrito originalmente en la Biblia, es el griego clásico, se llama upunomen y se usaba con el sentido de perseverar, mantenerse firme, sobrevivir a un ataque enemigo, tener constancia y perseverancia. Tiene un sentido activo, fructífero, no negativo, pasivo.
sino que la paciencia esta nos está hablando de perseverar, de mantenernos en pie, de seguir luchando, de tener constancia, de tener actividad en nuestro carácter y en nuestra fe, de sobrevivir a esa prueba, a ese ataque del enemigo que Dios permite. Gloria al Señor, hermano. Por eso dice en el verso 4, que ya voy acabando, dice, pero dejad que la paciencia tenga su obra completa. Cuando nos está diciendo dejad, nos está hablando de que no interrumpamos el proceso, que estemos ahí sujetos, aguantando la prueba. No interrumpirlo, no iros de la prueba. La paciencia tiene que hacer un trabajo en nosotros, una obra perfecta. Y cuando dice, ya lo dice el mismo texto, una obra completa. ¿Qué está haciendo la paciencia en nosotros que surge de resistir la prueba? Está haciendo una obra completa. Significa que ha llegado a la meta en lo que pretende ser. Entonces, cuando no nos apartamos de la prueba, cuando no nos rebelamos, cuando no nos endurecemos, cuando no nos atemorizamos, cuando no salimos huyendo, esa paciencia lo que está haciendo también es perfeccionar en nosotros una obra. Por eso dice el mismo texto, dice, y la obra perfecta de la paciencia tiene dos propósitos. Uno, lo dice el texto, para que seáis perfectos y cabales. Y el otro concepto dice, sin que os falte cosa alguna. Bendito sea el Señor. Claro, por eso decía, gozaos y alegraos, porque la paciencia en vosotros, que es el fruto de soportar las pruebas, os vas a hacer perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Alegraos y gozaos, que a través de esta prueba de persecución, de muerte que tenéis, seréis cabales y perfectos, y no os va a faltar cosa alguna. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Ahora entendemos, ¿verdad? Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque cuando habla la expresión que dice el texto, para que seáis, cuando se dice para que seáis, se relaciona con la forma del carácter, ser, para que seáis. Está hablando del carácter, de la formación del carácter, no de la posición. No quiere decir que cuanto más pruebas pasemos, vamos a estar en una posición mejor en la iglesia, que vamos a tener un mejor nombre y todo el mundo nos va a respetar más. No, 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 no. ¿Qué va? Nos está hablando de que nos va a perfeccionar íntimamente y externamente en nuestro carácter, no de posiciones, sino sencillamente que vamos a tener, vamos, ya lo dice, para que seáis. Nos está hablando de un presente, no en un futuro. Para que seáis, vais a tener un carácter perfecto, espiritual, ahora. Ahora, ¿para qué? Para que ayudéis a vuestros hermanos cuando están pasando por las pruebas. ¿Para qué? Para que estéis en el momento malo al lado de vuestros hermanos, no para que estéis apartados en un pedestal y la gente os aplauda porque habéis pasado pruebas. No, eso es un victimismo. Está diciendo para que seáis, vais a hacerlo ahora, con un provecho, ahora en el presente. ¿Para qué? Para que ayudéis a vuestros hermanos cuando pasen por las pruebas que vosotros habéis pasado. Gloria al Señor. Por eso la palabra perfecto, para que seáis, para que seáis perfectos. Atención, cuando dice perfecto, nos habla de perfección espiritual y ética, de carácter, de madurez espiritual. Perfecto, es que no hay nadie perfecto. Ojo, ojo, porque cuando Dios te trata, acabas siendo perfecto ¿en qué? En tu carácter y en tus formas y en tus hechos, tu forma de hablar, en tu forma de amar a los hermanos, en tu forma de trabajar en la obra, en tu forma de ser, en tus palabras. Claro que eres perfecto, por supuesto, si te está trabajando aquel que es perfecto, ¿de acuerdo? No habla del pecado, todos somos imperfectos delante de Dios, solo hay uno que es perfecto, que es Dios, pero cuando Dios trabaja en ti, cuando te perfecciona tu carácter y tu forma de vivir, en ese momento estás demostrando la perfección del trato de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Por eso dice, para que seáis perfectos. Y cuando habla perfectos y cabales, esto ya es tremendo. La palabra cabales, nosotros los calos y los que no son calos también lo entienden. Cabales nos está hablando literalmente de la traducción en el huevo, en el griego, la traducción cabales, en el griego original que está escrito, el concepto exacto es
completo en todas las partes. Es decir, algo que se encuentra en perfectas condiciones, acabado el trabajo. Solo tiene que un experto darle el visto bueno del trabajo que se ha hecho. Hay alguien que ha hecho un trabajo, lo ha acabado, lo ha perfeccionado y ahora solo falta que alguien experto en ese trabajo le dé el visto bueno. Ya sabéis quién ha hecho el trabajo. El trabajo lo ha hecho Dios. El trabajo en nosotros lo ha hecho Dios. Al final de los tiempos, cuando seamos mayores y estemos trabajando en la iglesia y colaborando con los hermanos, el trabajo que tengamos, si brillamos un poquito o somos perfectos, como dice la Biblia, en nuestra forma de amar, en nuestra forma de actuar, en la forma de ayudar, en la forma de hablar, si algo de perfección hay, no, mérito no es nuestro. Ha sido un trabajo que ha hecho alguien que es perfecto, un experto. Ahora mismo Él hace el trabajo, nos acaba completo en todas las situaciones y luego Él mismo, que es el que ha hecho el trabajo, nos da el visto bueno. Bendito sea su nombre. Por eso dice, para reforzar lo dicho, el apóstol Santiago dice, sin que os falte cosa alguna. Aquello que no le falta nada es porque está completo. Es decir, que Dios a través de las pruebas y las tribulaciones está haciendo un trabajo en nosotros de tanta magnitud que solo lo puede hacer Él, que cuando acabe nuestros días habrá hecho un trabajo perfecto, de perfección, cabales, sin que nos falte cosa alguna, nuestro carácter maduro, nuestra fe viva, fundamentada en el crisol del oro de las pruebas. Y entonces no habrá más remedio que los hermanos dirán, eso es un hombre que está curtido en las pruebas, no es un hombre que solo de palabras, sino que ha vivido las pruebas, ha superado las pruebas y sigue amando al Señor, sigue haciendo una confesión de fe genuina de toda su vida, de todo lo que él sabe, de todo lo que ha vivido. Eso es un trabajo de perfección que en su momento el Señor nos dirá, buen siervo, en lo poquito me fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Acabará el trabajo con nosotros y nos llevará al cielo perfeccionado aquí en la tierra, hermano. Aquí. Por eso, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene prometido a aquellos que le aman. Solamente hay una forma de superar las pruebas: amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, Dios te hace soportar las pruebas y Dios te corona con la corona de vida como un siervo fiel, humilde y sencillo que solo busca dejar que Dios trabaje en él, sea como sea, y que la gloria se la lleve él por todos los siglos. Os animo, hermanos, en esta tarde a que sigáis adelante, que Dios está trabajando en vosotros a través de todo lo que pasa. Que no se acaba esto, hermanos, que van a venir más problemas y tal vez Dios nos libre. No sé si serán peores, eso solo lo sabe Dios. Pero nosotros hemos nacido de nuevo y sabemos en quién creemos y nunca jamás negaremos el nombre de nuestro Salvador, de aquel que murió en una cruz por nosotros, y nosotros moriremos por él, porque sea que muramos o que vivamos, en el Señor morimos y vivimos, en el nombre de Jesús.